Justicia y Sociedad. Conduce el juez Claudio Fede. Hasta las 23, en Del Plata, la radio de la verdad. Muy buenas noches, bienvenidos a Justicia y Sociedad, 21:04, escuchando uno de esos temas que nos gustan tanto a nosotros acá en Radio del Plata, en Justicia y Sociedad. Se llama Sanar, ¿no? Qué lindo título de la Vela Puerca. Me gusta. Nosotros estamos hoy sanando en nuestro 185 programa de Justicia y Sociedad, con invitados como siempre, invitados tanto presenciales como algunos que van a estar en streaming y también de otra provincia para charlar temas de interés, los temas de interés que son ese mundo, el gran mundo del derecho de familia, ¿no? En donde están temas de lo diario, lo cotidiano, alimentos, divorcio, esos disparadores que seguramente nos van a llevar por otros lugares, pero también vamos a tocar temáticas de interés nacional, de interés general, como qué está pasando con las universidades y con sus presupuestos, un tema que está candente estos días, lamentablemente. Así que un invitado de lujo que ya lo va a presentar Roxy, va a estar con nosotros. Y por supuesto, como siempre, el tema de defensa del consumidor y los usuarios. Ese gran tema que también es motivo cotidianamente y tan vigente en nuestro programa y en la sociedad completa. Así que bueno, así estamos en Justicia y Sociedad para empezar, para presentar a nuestros invitados, para presentar los libros. Tenemos grandes libros y un lindo curso también como siempre, para que manden el mensaje a los teléfonos que ya les vamos a dar y empezar con Justicia y Sociedad. Roxana Calabro. Muchas gracias. Y ustedes lo escuchan al juez en actividad Claudio Fede, el anfitrión de este programa, el número 185 de Justicia y Sociedad, con un gran equipo. La puesta en el aire, Ian y Juan Natale. Juan, que hoy está de cumpleaños. Sí, así que un feliz cumpleaños para Juan. Así es, una mano enorme para esta radio. Tal cual. Un técnico de primera. El domingo es el Día de los Operadores, el 24 de mayo. Muy así bien. Que es un doble saludo que le hacemos extensivo también a Ian, a los compañeros. Acá, y a las que vas a nombrar, porque también hoy la radio tiene operadores. Antes era operador de sonido, ¿no? Claro, históricamente. la puesta en el aire, ¿viste? Exacto. La puesta en el aire es un arte más también, porque el operador se mete en la narrativa también sonora, ¿no? Totalmente, así que es una pieza fundamental, tal cual. Así que bueno, le mandamos un saludo y que tenga un gran día, Juan. Bueno, la producción de este programa a cargo de Claudio Fede, las redes de la radio con Leandro Altares y Nacho Irribarren. Operando el streaming, Nico Jansson, para que ya se agenden además nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar en Del Plata Digital. Estamos también con las noticias, Daniel El Gallego Fernández, noticias judiciales, Gabriela Dilela, el equipo compuesto por Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchia, musicalización, los chicos que programaron hoy la Vela Puerca con el tema Sanar, Juan Vescovo, Agustín Maronghelli y Nicolás Falaschi, que son nuestros musicalizadores. Por eso no tenemos uno, tenemos tres. No, si lo hacemos bien. Este programa tiene tres musicalizadores. No andamos con chiquitas, así que felicitaciones a los chicos. Y atención, porque como bien lo decía Claudio, en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio, hoy hacemos estos sorteos. Libro virtual Sentencia Anticipada, del director Jorge Peirano, editorial Rubens Alculzón, es uno de los libros que sorteamos. Derechos del Niño, de Mari Beloff, editorial Hammurabi, y el curso de Wallap de International Legal Group. Reiteramos,
11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. Tienen también el celular del programa para mensajes, que es el 11 3127 2696. Y nos encuentran en el Instagram justicia.y.sociedad, en el Facebook Justicia Sociedad, en la página web justiciasociedad.com. Y ya les contamos quiénes nos visitan en esta noche. María Belén Japase, relatora de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, doctora en Derecho y docente universitaria. También estará la doctora Giselle Ficarra. Ella es abogada, especialista en Derecho de Familia, docente de la UBA y también de la Universidad Abierta Interamericana. El doctor Pablo Manili, abogado especialista en Derecho Constitucional y docente universitario de la UBA, y nuestro compañero Marcos López, locutor, columnista, estudiante universitario. Muy bien, a Marquitos lo estamos esperando porque está en la facultad, así Claro, que sale y se sale viene en la para acá facultad. raudamente para compartir con nosotros este programa. Y vamos presentando ya a quienes nos van a acompañar hoy. Está la doctora Giselle Ficarra acá con nosotros, presencial. Bienvenida, Giselle, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar acá. Así que bueno, esperemos que pueda aportar algo para la gente que nos está escuchando. Derecho de familia, ¿no? Vamos a estar por Derecho de familia y amparos de salud. Bien. Y discapacidad. Bueno, Es variados un tema que temas. está en la agenda. Ya no sos nueva en el programa, ya has estado con anterioridad, pero presencial sí, la primera vez. Acá, Presencial en es el la estudio. primera vez, sí. Y también la tenemos conectada ya desde la provincia de Tucumán, a nuestra querida amiga, compañera, colega Belén Japase, con quien vamos a charlar en el desarrollo de los minutos que tengamos con ella en relación a todo lo que es de actualidad y de interés general en el mundo del derecho del consumidor y los usuarios. Bienvenida, Belén, un gusto tenerte presente. Ahí, a ver Gracias. si nos Tenemos escucha. acá. Hola, sí, escuchamos, ¿no? Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Ah, sí. Ahí muy estamos, bien. ahí te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás? Bueno. Sí, sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Ahí por la lo tenemos, invitación. ahí estás, ahí está. Estaba Mariano Yudica ahí antes que vos. Pero ahí ya te tenemos a vos Ahí sí. en audio y en Y en y saliendo imagen. por el streaming. Ujú. Así que un gusto tenerte. Muchas gracias. ¿Cómo está Tucumán? ¿Cómo está el clima por allá? Bueno, fresco creo que como en todo el país. Acá el frío no es tan intenso nunca, pero en estos días se hace sentir ya la llegada o la proximidad del invierno. Pero muy bien. Acá en Ciudad Autónoma hoy estamos bastante bien con la temperatura, ¿no? Roxy, ¿cómo está? Y a esta hora ya baja 11 grados, estuvo lloviznando, pero mañana 6 grados de mínima. Ah, sí, se viene Claro, el frío. se No, viene no el miré frío. nada, la verdad. Sí. Uno arranca el día y no... No se distraigan, ¿eh? A Abrigarse. mantenerse, a Claro, mantenerse abrigarse. abrigadito. Ujú. Sí, más en esta edad, ¿no? Sí. Uno ya estamos como para abrigarnos bastante. Bueno, Belén, un gusto tenerte y con vos vamos a charlar sobre lo que presenté, ¿no? Derecho de los consumidores y los usuarios, temas de actualidad, temas que lamentablemente pegan fuerte en la sociedad y en la economía, a todos, ¿no? Acá no hay nadie Así exento de esto. Y vos sos una profesional que es especialista en el tema, más allá de trabajar en la Corte Suprema de Tucumán. Esta es una de las temáticas que vos abordaste desde hace mucho tiempo. Sí, sí, la verdad que, bueno, por un lado, por mi rol de profesora de Derecho del Consumidor, que en el plan de estudios de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de Tucumán es una materia troncal, igual que cualquiera de las otras. Entonces, desde ese lado, desde la parte de la cátedra, de mi actividad académica, digamos, como profesora, pero también por una cuestión de motivación personal, ¿no? Todas estas problemáticas que tienen que ver hoy con los consumidores y con sus problemas más actuales, bueno, son temas de mi especial interés, así que, bueno, contenta aquí de poder compartir con ustedes algunas ideas. En toda esta experiencia y en el trayecto profesional, ¿qué temas son los que describirías como más trascendentes en nuestra sociedad hoy en relación a los consumidores y los usuarios? ¿Cuáles serían esas cuestiones que están ahí subyacentes y que son las que el público más tiene que saber, conocer, entender, informarse bien? Bueno, son varias. Tal vez hoy por la actualidad, las dificultades económicas, por una cuestión del incremento del nivel de morosidad y de incumplimiento, tal vez todo lo que tenga que ver con
con la operatoria de créditos con consumidores, desde tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos prendarios, préstamos personales, en fin, cualquier compra o la contratación de cualquier servicio que se haga en forma financiada, bueno, empieza a tener dificultades desde hace tiempo, ¿no? Pero hay periodos en los cuales esto se acentúa, y porque esta idea del endeudamiento o del sobreendeudamiento de las familias y de los consumidores, bueno, reconoce muchísimas causas. Entonces, tal vez esa multiplicidad de causas que en algunos momentos se acentúan por una cuestión inflacionaria o por una cuestión de salarios o por también prácticas empresarias destinadas a la colocación de créditos, que hace que a veces los consumidores enfrenten dificultades, a veces para acceder al crédito, y en otras, una vez que ya están con compromisos asumidos, en dificultades para cumplir en forma regular, con las consecuencias que todos sabemos que acarrea incurrir en mora, intereses moratorios, punitorios, ejecuciones, embargos, estar informado como deudor moroso, bueno, una cantidad de consecuencias que se derivan de esa situación de morosidad y de sobreendeudamiento, y no contamos lamentablemente todavía con una regulación específica sobre la temática. Si te parece, nos tenemos que ir a la primera pausa del programa y dejamos algunas de estas líneas como para empezar a desarrollar, aquellas que vos consideres más elementales para informar a todos los ciudadanos de nuestro país que nos están siguiendo, y bueno, y también los del más allá, porque vos sabés que el streaming y la radio llega a muchos otros ámbitos, pero las problemáticas son similares, no es solo nuestro país. Y vamos delineando algunas cosas que los ciudadanos tienen que tener en cuenta en este mundo de la economía actual para prevenir situaciones que no los lleven a esto que vos definiste como el sobreendeudamiento. Nos vamos a la primera pausa y ya volvemos. Vale. En otoño, elegí Del Plata. Una mirada profunda de la realidad con la calidez de siempre. Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. Buenas noches y bienvenidos al boletín informativo.
Empezamos con una noticia de la provincia de Chubut porque avanza la reforma judicial. El Superior Tribunal de Justicia envió a la legislatura proyectos de ley vinculados a la creación de Cámara de Apelaciones Laboral y al nuevo Código de Procesos No Penales. En las próximas semanas se enviarán más reformas para convocar a un amplio debate a los actores del sistema. Por otra parte, en la provincia de San Luis, readecúan el sitio web denominado Mi Denuncia. La decisión se fundamenta en la experiencia recogida durante el funcionamiento del sistema digital, implementado originalmente para facilitar el acceso al sistema de justicia mediante formularios electrónicos para denuncias de delitos y violencia. Por último, se extiende la emergencia penitenciaria hasta el 2028. La medida que amplía la emergencia por 2 años se publicó el pasado jueves en el Boletín Oficial bajo la resolución número 439 del Ministerio de Justicia de la Nación. A 19 minutos seguimos en Justicia y Sociedad y les recordamos que ya nos comunicamos en el 11 23 40 1030, es el WhatsApp de Radio del Plata. Hoy estamos sorteando los libros virtuales Sentencia Anticipada del director Jorge Peirano, editorial Luis Alcusoni, el libro Derechos del Niño de Mari Belov, editorial Amurabi, y el curso de Wallap de International Legal Group. Recuerden entonces, nos pueden indicar la preferencia 11 23 40 1030. Bueno, y seguimos conversando con la doctora Belén Japase, desde la provincia de Tucumán, con estos tips que yo le dejé antes de ir a la pausa en relación a cuáles son las situaciones, las cuestiones más importantes para tener en cuenta dentro de nuestro mundo diario, nuestra cotidianeidad, ¿no? En cuanto a todo lo que mencionaste, Belén, tarjeta de créditos, distintos tipos de créditos que uno solicita, consumo en general, ¿cuáles serían las cosas que vos podés destacar como para advertir, tener en cuenta? Los proveedores en el mercado, o sea, es responsabilidad de los profesionales de la actividad asumir en primera persona este deber de prevenir las situaciones de sobreendeudamiento, ¿no? Claro está que los consumidores tendríamos que actuar de modo prudente, según nuestra propia capacidad de asumir los compromisos, pero es muy importante porque esto lo estamos viendo en los reclamos tanto administrativos como en la conflictividad de los tribunales, que los jueces al momento de tener que juzgar si alguna situación de mora o incumplimiento es atribuible a la conducta del consumidor o a una práctica por parte de los empresarios, recordar esto, ¿no? Que los profesionales de la actividad, que son aquellos que colocan bienes o servicios en forma financiada o ofrecen créditos a los consumidores, son los que primero tienen que indagar cuáles son las necesidades concretas de ese consumidor, informarlo, asesorarlo, advertirle cuáles van a ser los alcances del compromiso patrimonial cuando uno saca una tarjeta de crédito, solicita un crédito hipotecario o prendario o cualquier línea crediticia, ser adecuadamente informado, asesorado y advertido de los alcances que tiene ese compromiso patrimonial. Por supuesto, además que todos los que otorguen crédito tendrían que indagar cuáles son la capacidad de reembolso de ese consumidor, claro, o consumidora, informarle al consumidor el resultado de esa evaluación y recién decidir fundadamente otorgar el crédito o el financiamiento o no hacerlo. Y porque además es deber de ese profesional experto, los proveedores, de abstenerse de desplegar cualquier conducta que estimule ese endeudamiento excesivo. Y es muy importante esta idea de la prevención, que por supuesto también está en cabeza de todos nosotros los consumidores, hacer una evaluación de nuestra capacidad de pago, de nuestros recursos disponibles. Es muy frecuente, y esto lo estamos viendo, que los consumidores somos invitados, por decirlo de algún modo, a adherir a descuentos por planilla, claro, que hace que luego los acreedores se cobran de nuestro salario en primer lugar y recién los consumidores tenemos la disponibilidad de nuestros ingresos. Y muchas veces se otorga un crédito a un consumidor a sabiendas de que la cuota, el valor de la cuota de reembolso va a tomar una parte sustancial de sus ingresos. Y estamos viendo todos los días en tribunales consumidores que acuden diciendo mi salario llega absolutamente menguado o nulo porque
ha sido afectado prioritariamente el cumplimiento de las obligaciones cuando aquel que dio el crédito lo hacía a sabiendas de las dificultades que iba a enfrentar ese consumidor. Entonces es muy importante la prevención, por supuesto, también a partir de conductas responsables de los propios consumidores, pero prioritariamente de aquellos que colocan crédito muchas veces de forma abusiva, acudiendo a lo mejor a colectivos cautivos que no pueden acceder a crédito de otro modo, entonces lo hacen en condiciones más difíciles, más gravosas, más costosas, y una cantidad de prácticas hoy, digamos, el crédito viene al consumidor, el financiamiento le llega al consumidor por las redes sociales, por una página web, donde uno a lo mejor no tiene la posibilidad de analizar en forma amplia, correcta, cuáles van a ser las consecuencias. Uno puede no tener la información necesaria y a lo mejor embarcarse en una situación de endeudamiento que no ha podido dimensionar en su verdadero alcance, ¿no? Y por eso es muy importante. En ese sentido, Belén, te pregunto, ¿no? ¿Cómo puede hacer el consumidor, que lo podemos traducir en un trabajador, Sí. una persona que se acerca a un ámbito de salud, que ahora vamos a hablar algo de eso también, a quien se acerca quizás, bueno, con respecto a los bancos o ámbitos más de cierta estructura es distinto, pero en la diaria, en la cotidiana, ¿cómo puede hacer esa persona para poder pedir esa información, para poder pedir que se evalúe bien su situación? Porque también se juega mucho en esos momentos con la necesidad. Así es. Con que no le queda otra, ¿no? Es decir, ¿y cómo puede obtenerse el equilibrio entre necesitar un crédito, necesitar la compra, necesitar la atención en un ámbito de salud y estos aspectos de información que quizás, si me lo dicen, no lo debería hacer? Es así. Primero, que normalmente accedemos con muy poca información. Se supone que todos los sitios web de todos los proveedores que nos ofrecen crédito o financiamiento, pero desde para comprar un celular, para comprar una moto, para cualquier bien o servicio, se supone que si se lo hace en alguna plataforma o en algún sitio web, debería ofrecerse no solo la información suficiente y necesaria que tenga que ver con la operación concreta, sino el modelo de contrato debería estar en el sitio web. Estas son normas que están impuestas no solo por la Autoridad de Aplicación de Defensa del Consumidor, por el mismo Banco Central en caso de las entidades financieras. Es decir, hay una información que se tiene que suministrar al consumidor en forma espontánea, incluso sin que el consumidor la solicite. Lo que ocurre es que normalmente se retasea o el propio diseño del suministro de esa información no es claro, ¿no? Entonces, el consumidor tiene que solicitar la información, por supuesto, todo dependerá de la vía por la cual acceda. No es lo mismo concurrir a un negocio de venta de electrodomésticos y concertar allí la compra o la adquisición, en donde la información se me suministrará en forma personal, de aquellos otros supuestos en los cuales se hace una compra online, donde las dificultades que tenemos los consumidores se agudizan porque el medio tecnológico nos es extraño, porque tenemos que autogestionar en esa plataforma, a veces sin conocerla, dónde hay que cliquear para encontrar la información. Pero por eso, en caso de dificultades, quien tiene que demostrar que suministró la información, que asesoró, que aconsejó, que advirtió al consumidor de los alcances de ese compromiso, es el proveedor de bienes o servicios o el proveedor de crédito. Y esto lo estamos viendo en los tribunales. Está acudiendo el consumidor a reclamar que se paren los débitos, los descuentos. Belén, bueno, una pregunta. Sí. ¿Es posible que el consumidor, mirando ese contrato, pudiéndolo descargar, pudiéndolo tener con antelación a la celebración del contrato, puede ir a ver a un abogado o a una persona, como los ámbitos administrativos que en todo el país existen, de defensa del consumidor y los usuarios? Bueno, acá en Buenos Aires tenemos los municipios donde están las OMIC. Sí. ¿Podría ir para que se evalúe y en todo caso, previamente o al momento de la celebración, poder readecuar alguna cláusula o discutir ese contrato de otra manera, más igualitaria? Bueno, en general los contratos se supone que están todos autorizados o aprobados, no obstante lo cual
ello no quita que eventualmente puedan contener cláusulas que resulten perjudiciales o abusivas para los consumidores. Por supuesto que sería saludable que todos los consumidores, con ese contrato que ya está preredactado y que no es posible negociar porque ya se lo toma o se lo deja, por supuesto que sería bueno que uno lo haga analizar, si uno no puede entender el alcance de todo ese clausulado, consultarlo, e incluso las objeciones que se puedan formular, hacerlas en estos espacios institucionales, en el ámbito administrativo, por ejemplo, para verificar si el clausulado, bueno, a pesar de estar formalmente aprobado por la autoridad administrativa, no presenta cláusulas que puedan resultar oscuras, ambiguas, claro, abusivas para el consumidor. Eso sería deseable, por supuesto, pero recordar también que aun cuando el consumidor hubiera contratado bajo un clausulado de estas características, siempre va a tener la posibilidad de cuestionar la abusividad de una cláusula, aun cuando la hubiese suscrito. Claro, también, exacto. Sí, no solo, yo decía con antelación porque de esa manera preventiva a veces evitaría muchos trastornos, ¿no? No está muy en uso, por eso te lo pregunté a propósito como una nueva modalidad de entender hasta dónde poder llegar a esta posibilidad de, no digo de discusión, pero sí de poder conversar acerca de las cláusulas que se imponen muchas veces más que se proponen. Y esto sería una manera preventiva y una manera mucho más sana. Belén, estamos ahí a unos segunditos de la noticia del Plata y no te quiero interrumpir en el desarrollo. Si te quedás unos minutitos, seguimos charlando y me gustaría también, con nuestra invitada aquí en el piso, la doctora Ficarra, que podamos charlar sobre el derecho del consumidor en el mundo de la salud, ¿no? Cómo funciona, porque creo que se está viendo muchísimas situaciones de no cumplimiento, de tener que andar haciendo amparo, etcétera, etcétera. Así que como se conjugan, las dejo a las dos ya con el tema ahí latente para poder seguir después de las noticias de Radio del Plata con Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 21:30, temperatura 12 grados, humedad del 66%. Citan a indagatoria al tesorero de la Asociación Argentina de Tenis. Se trata de Ignacio Usquiza, que aparece ligado al financista de la AFA cercano a Claudio Chiquitapia. El directivo, quien anteriormente se desempeñó en la misma función en el Club Banfield, quedó bajo sospecha de la institución deportiva del sur del conurbano bonaerense ligada a Surfinanzas, propiedad de Vallejo. Según la hipótesis, se habría montado un esquema para desviar los ingresos y recursos financieros legítimos del club hacia cuentas particulares. Luis Caputo se reunió con los gobernadores de Mendoza y Neuquén. Con el neuquino Rolando Figueroa firmó las contragarantías de los financiamientos del Banco Mundial y del BID. En tanto, con Alfredo Cornejo dialogaron sobre el impacto positivo que tendrá la creación de empleo y la recuperación económica del proyecto RIGID del Parque Solar El Quemado en la provincia de Mendoza. En Buenos Aires el cielo está cubierto, hay viento del sur a 6 km por hora, la temperatura en este momento 12 grados. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. Aceite de girasol Marolio Molto, 900 centímetros cúbicos, 2.699,90. Azúcar Marolio por 1 kilo, 1.149,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, seguimos aquí conversando en Justicia y Sociedad. Le dejé pendiente una propuesta a ambas doctoras, a Belén Japaz y a Giselle Ficarra, pero lo tenemos en línea, ya conectado en línea, bueno, por mí, al doctor
Pablo Manili, quien nos va a charlar, nos va a conversar, nos va a contar un poquito cómo está el estado de situación en relación a las universidades nacionales y a una acción que se ha iniciado en consecuencia. Pablo Manili es docente de la UBA, es profesor en Derecho Constitucional, es especialista en Derecho Constitucional y aparte un amigo de la casa. Así que bienvenido y buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Todo muy bien por aquí. ¿Qué nos podés contar vos, estado de situación actual de la cuestión presupuestaria de las universidades nacionales, del incumplimiento de la ley que no hace mucho salió y de todo lo que está movilizando esta cuestión en el ámbito social y educativo de la Argentina? Bueno, la situación es muy grave, Diego. Claudio. Claudio Hugo, Diego todavía no, pero me gustaría, mira, un Diego. Diego, ya sabemos por qué también. El 10, porque sos el 10. Llevamos muchos meses de incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La ley fue sancionada con mayoría de más de los 2/3 de ambas cámaras del Congreso y el presidente dictó un decreto en el cual dice que no la va a cumplir. Eso obligó a 59 universidades nacionales y al Consejo Interuniversitario Nacional a iniciar un amparo ante la Justicia Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. En ese amparo hemos pedido, como medida cautelar, que el gobierno cumpla por lo menos una parte de la ley, que era la parte más urgente, la parte alimentaria, la parte de los salarios de los docentes, de los no docentes, de los investigadores y las becas de los alumnos carenciados. Para que nuestros oyentes tengan noción de la gravedad de esta situación, un becario, que es un estudiante carenciado, en este momento está cobrando 35.000 pesos por mes. Casi no se aumentó, casi no se actualizó esa cifra desde el cambio de gobierno hasta hoy, 2 años y medio, mientras que el transporte, por ejemplo, subió más del 1000%. O sea, los chicos hoy no pueden ni pagar el colectivo para ir a la facultad, para decirlo en términos sencillos. Bueno, esa cautelar que planteamos la obtuvimos en el mes de diciembre, el juez de primera instancia la dictó, el gobierno no la cumplió y la apeló. En el mes de febrero, la Cámara de Apelaciones confirmó esa medida cautelar. El gobierno tampoco la cumplió y la volvió a apelar. Y ahora el caso está a consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Afortunadamente, como vos bien sabés, Claudio, el artículo 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación habilita a que cuando una sentencia de primera instancia fue confirmada en Cámara, se pueda cumplir, pueda ejecutar esa condena, aun cuando esté pendiente el recurso extraordinario ante la Corte. Esto lo dice expresamente el Código Procesal. Una sentencia de primera instancia confirmada en segunda, se ejecuta. Bueno, nosotros en este momento hemos hecho ese planteo ante la Justicia Contencioso Administrativo y estamos esperando su resolución. Pidiendo la ejecución de esta parte de la cautelar que ustedes pidieron. Exacto, pidiendo la ejecución de la cautelar, que es la parte salarial. Exacto. En la parte de infraestructura y edilicia de las universidades, la situación es mucho peor. Hay un desfasaje del 80% respecto de los valores de 2023. Es decir, la inflación, que en estos 2 años y medio fue del 300%, apenas de esa inflación hemos recuperado un 20% y tenemos un desfasaje del 80%. Es decir, los edificios, la conectividad, las computadoras, los muebles de las universidades prácticamente no han tenido mantenimiento en estos 2 últimos años y medio, con lo cual Dios no quiera, Claudio, que tengamos alguna desgracia, que se caiga un ascensor, que se caiga mampostería, porque al no haber mantenimiento pueden pasar esas cosas. Sí, y además, Pablo, hay que destacar que no hay otra manera de ingresos por parte de las universidades. O sea, el presupuesto es un solo presupuesto, deriva y viene del ámbito nacional, en el caso de las universidades nacionales, y no hay otra manera de poder cubrir eso. No, es muy sagaz tu acotación, porque el gobierno falazmente ha dicho,
bueno, ustedes le podrían cobrar a los extranjeros si quieren más fondos. Dijo eso. Decí cuánto es el porcentaje de extranjeros en las universidades nacionales. Bueno, ahí está el tema. El 3% de los estudiantes universitarios de todas las universidades nacionales son extranjeros. Con lo cual, por más que se le cobrara, esa recaudación no alcanzaría para nada. Pero hay otro tema. El subsecretario de Políticas Universitarias no leyó el artículo 25 de la Constitución. Y el artículo 25 de la Constitución establece claramente que a los extranjeros no se les puede cobrar un impuesto especial, ni una carga, ni un derecho especial. Porque nuestro país se hizo con extranjeros. Nuestros abuelos eran italianos, judíos, españoles, alemanes, árabes. Este país se hizo con extranjeros. Entonces, adoptar ahora esta postura chauvinista, de decir, cobrale a los extranjeros si querés plata, es un disparate jurídicamente y económicamente hablando. Sí, de ninguna de las dos formas tiene algún sentido, porque cobrarle un 3% no va a solucionar absolutamente nada, y aparte, como bien decís, nuestra Constitución y el preámbulo se habla de cuál es el sentido de la educación en nuestro país, ¿no? Cuando se termina de definir la gratuidad, básicamente se establece que es para todos, no hay excepciones de gratuidad, y esto funciona en todos los niveles. Si vos tenés un curso de 30 o 40 alumnos, ¿qué te cambia que haya un extranjero sentado ahí? Este es el gran disparate. Sí. Pero ¿cómo se posicionó ese relato, no? Claro, se hicieron muchos relatos. Uno es ese de los extranjeros. Otro es, por ejemplo, la ley que sancionó el Congreso no indica de dónde salen los fondos. Por lo tanto, no la aplico. Bueno, eso es falso. En primer lugar, las leyes que dicen que cuando el Congreso sanciona un gasto nuevo, tiene que indicar de dónde salen los fondos, se aplican, como acabo de decir, a gastos nuevos. Pero la ley de financiamiento universitario no crea ningún gasto nuevo. Simplemente le dice al presidente, señor, actualice la partida que usted tenía para 2023, porque en 2024 y 2025 no hubo ley de presupuesto. Entonces el presidente actualizó por decreto las partidas que él quiso y dejó sin actualizar las que él no quiso actualizar. Por ejemplo, en los servicios de inteligencia se le aumentó un 1000% la partida presupuestaria, pero la educación se le aumentó apenas un 20%, contra un 300% que fue la inflación. ¿Se entiende? Entonces, es falso esto de que la ley no la cumplen porque el Congreso no dijo de dónde salen los fondos. El Congreso no tenía por qué decir de dónde salían los fondos, porque era una actualización de partidas ya existentes. Exacto. Y además, algún día vamos a charlar, y lo hemos hecho ya en el programa en algún momento, pero que los decretos son de excepción, no es una regla. Para eso está el Congreso, en donde se determinan los alcances de la normativa interna, y los decretos, digamos, hoy se convirtieron en una regla más que en una excepción. Están como los mundos cambiados desde el punto de vista de la legislación en general. Sí, nunca en la historia argentina un presidente había dictado un decreto para suspender una ley. Y el año pasado tuvimos 3 decretos de ese tipo. El que suspendió la ley de emergencia en discapacidad, el que suspendió la ley del Garrahan y el que suspendió esta ley. ¿Sabés desde cuándo está prohibido que el Poder Ejecutivo suspenda una ley? Desde antes de que exista el derecho constitucional. En el Bill of Rights, sancionado en el Reino Unido en el año 1688, es decir, 100 años antes de la primera Constitución escrita, ya hay una norma que dice que el rey no puede suspender una ley del Parlamento. Ni siquiera el rey, todopoderoso, antes de la caída de las monarquías absolutas, podía suspender una ley del Parlamento. Y el presidente argentino se autoadjudicó la competencia para suspender 3 leyes. Contra eso estamos litigando las universidades nacionales, Claudio. A vos te toca, aclarémoslo, Pablo, ser el abogado de esa acción, ¿no? Tengo esa enorme responsabilidad. Es un amparo colectivo donde las universidades representan los derechos de los profesores, de los no docentes, es decir, del personal administrativo, técnico y de maestranza, de los investigadores y también de los alumnos que reciben becas. Es decir, es un amparo colectivo que ha quedado registrado
en el registro de procesos colectivos que ha creado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al amparo nuestro se han acumulado otros amparos interpuestos por distintos gremios o por la Universidad de Buenos Aires, que hoy ha interpuesto un amparo separado. Así que es una causa colectiva donde toda la comunidad educativa universitaria argentina está representada. ¿Cuántas, repetinos, lo dijiste, cuántas universidades? La demanda la hicimos 59 universidades nacionales de las 66 que existen en el país. El resto no adhirieron simplemente porque no llegaron a tiempo a dictar una resolución de su Consejo Superior que autorizara la acción, ¿no es cierto? Pero no porque estuvieran en desacuerdo. Más el Consejo Interuniversitario Nacional, que es un ente que nuclea a todas las universidades nacionales. Es decir, es un amparo en el cual estamos defendiendo derechos alimentarios de cientos de miles de personas. Claro, acá esperamos una pronta resolución de parte de la justicia. No hay que perder de vista que en todo este mundo universitario que se está representando en esta acción colectiva, detrás hay un sinfín de trabajadores, como vos dijiste, ¿no? Todo el personal administrativo, maestranza, docente, obviamente, directivos. Bueno, hay un mundo, uno tiene que multiplicar por cuánto más o menos es ese gran mundo de trabajadores, más allá de la afectación de la educación, de la enseñanza, del sostenimiento de la enseñanza, que tanto también tenemos para hablar, de cómo están conformados hoy por hoy las currículas, las carreras, pero ese es otro tema. Pero digo, aún así estamos deteriorando muchísimo el ámbito de la enseñanza universitaria, que es un mundo que compartimos. Acá hoy los tres invitados somos docentes universitarios en el ámbito nacional y privado, y la verdad que abrazamos esta causa porque conocemos cuál es la realidad, ¿no? En realidad es la sociedad entera la que está comprometida, Claudio. Es muy buena tu acotación, porque pensemos que las universidades nacionales tienen hospitales universitarios, claro, donde se atiende gratis a personas de escasos recursos. Hay hospitales odontológicos también de la UBA. Sí, y bueno, acá lo tenemos al decano, acá digo en la radio, y es un gran amigo, a Pablo Rodríguez, el decano de la Facultad de Odontología de la UBA, y bueno, obviamente sabemos de lo que significa toda la apuesta social que realiza esa universidad, entre otras, ¿no? Tenemos hospitales veterinarios que curan a las mascotas. Tenemos consultorios jurídicos gratuitos donde se asesora gratuitamente a personas de escasos recursos. Acá perdóname, acá la doctora Giselle Ficarra asiente porque ella está en el consultorio jurídico gratuito. Ahora le vamos a decir que también nos cuente cuál es esa realidad y cómo trabajan ellos ahí. Interesantísimo, y gracias por recordármelo. No, claro, es la sociedad entera la que está comprometida con esto, porque en la educación pública está el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Este país se hizo grande gracias a la educación pública, gracias a la universidad, de la reforma del 18, alentada por Hipólito Yrigoyen, de la gratuidad establecida por el presidente Perón, y de la democratización de las universidades establecida por el presidente Alfonsín. Esto ha sido una política de Estado de todos los partidos políticos, salvo del actual gobierno, Claudio. Totalmente transversal, ¿no? La educación fue siempre un destino y un objetivo común de cualquier gobierno, de cualquier etapa histórica de la Argentina. Y bueno, y hoy estás vos llevando adelante esta causa. Para nosotros un gusto haberte tenido, un honor, y esperemos resultado. Te vamos a invitar para que nos vayas contando cómo sigue esto, porque me parece que es el punto estratégico importantísimo de mantener al día, más allá de todo lo que se está connotando a nivel social. Así que, Pablo, como siempre, un gran afecto, un gran abrazo, y sos parte de este programa, así que cuando quieras, sabes que acá te recibimos. Así lo siento, muchas gracias por la nota y por ocuparse de estos temas tan importantes para toda la sociedad. Un abrazo para todos. Gran abrazo, el doctor Pablo Manili, especialista en Derecho Constitucional, docente Facultad de Derecho de la UBA, y el abogado que está llevando adelante esta acción colectiva representando a las 57, dijo, 57 universidades nacionales. 59. 59, ahí está, perdón, ahí está, bien que no te fuiste para acotar. 59 universidades nacionales, con tanto que hay detrás de cada una de ellas, de trabajadores y de alumnos que están expectantes de que se cumpla con una ley. Y bueno, son 21:47, nos tenemos que ir a la segunda pausa de nuestro querido programa Justicia y Sociedad, y volvemos para seguir hablando ahora sí con la doctora Belén Japace y Giselle Ficarra, que está acá conteniéndose porque hay un montón de temáticas que se han puesto sobre la mesa y sobre las cuales vamos a charlar. Ya volvemos.
El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Hasta las 23 en Del Plata. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Hasta las 23 en Del Plata. Unas 50 minutos, seguimos en Justicia y Sociedad, programa 185 de este miércoles 20 de mayo con la conducción del juez en actividad Claudio Fede. Vamos a agradecer además porque estamos degustando unos sanguchitos riquísimos, gentileza de Fede Café Restó, en Peña 2893, esquina Pasaje Bollini, un lugar espectacular donde hay un montón de lugares para comer, para ir a escuchar música. Siempre fue emblemático ese lugar, ese Pasaje Bollini, ¿no? De pubs y cosas, abierto todos los días. Fue siempre un lugar de encuentro. Así es. Nocturno. Tal cual. Son 2 cuadras empedradas muy lindas, muy particulares en Buenos Aires. Pintorescas, además. Mucha cultura. Muchos artistas notables y reconocidos en el país. Así que es un lugar para visitarlo y yo diría de convertirlo en paseo. Es una idea que me parece que hay una que cita obligada, Así es. Fede Café Restó, Peña 2893, y además prepara unos sanguchitos riquísimos. Esquina Pasaje Bollini, abierto todos los días. Por ejemplo, esta noche está abierto y ya los invitamos. Recuerden que también los invitamos porque estamos haciendo el sorteo de los libros virtuales Sentencia Anticipada del director Jorge Peirano, editorial Rubinsal Culsoni, Derechos del Niño de Mari Beloff, editorial Amurabi, curso de Wallab International Legal Group. ¿Cómo hacer entonces para participar del sorteo? Simplemente dejar mensajes en el 11 23 40 1030. 11 23 40 1030 y en el celular del programa 11 3127 2696. Y ya tenemos mensajes para agradecer en esta noche. Dice, necesito pedir hogar para mi abuela, pero no sé si debo pedir hogar o centro de día. Tiene 85 años y también el certificado único de discapacidad. No sé si lo contestamos ya o esperamos un minuto. A ver. Sí, hay mucha confusión con ese tema. Hay que primero hacer la diferencia de lo que es un hogar a lo que es un centro de día. Un centro de día acuden las personas que tienen obviamente una discapacidad con una gran dependencia, ¿sí? Imaginemos el caso de una persona con un retraso mental grave que sus padres tienen que ir a trabajar, entonces esta persona acude a un centro de día. Puede ser horario simple o doble, es como si fuera una escuela. Y ahí tiene atención de kinesiólogos, enfermeros, asistencia. Y después, tipo 7 de la tarde, la pasan a buscar y se la llevan a su casa. Eso sería un centro de día. ¿Cuál es la diferencia con el hogar? Bueno, en el hogar la persona está los 365 días del año,
¿sí? La persona vive literalmente ahí. Y la ley 24901, el nomenclador tiene distintas categorías. Depende de la dependencia de la persona. ¿Cuál es el secreto acá? El secreto, habría que ver el caso concreto, nos faltan datos, pero si es una persona que tiene discapacidad y tiene mucha dependencia, habría que pedir un hogar combinado con centro de día, para que la persona pueda vivir ahí y tenga todo lo que es el sistema de kinesiólogo, médico, enfermera y demás. Bien, muy bien. Quedó claro. Muy bien, buenas noches, gente linda, escuchándolos como cada miércoles desde Villa Urquiza. Mariela, Gonza y Albert, Beto, Alce también presentes, nos dicen. Muchísimas gracias también a Liliana, la doctora Liliana Quintana. Buenas noches, los saluda Liliana. Fui alumna de la doctora Ficarra, excelente docente. Tengo una consulta. ¿Qué sucede cuando se realizan estafas virtuales y se realizan compras con tarjetas de crédito? ¿Qué herramientas tiene el consumidor, ¿no? Cuando la entidad financiera no quiere dar lugar a esa estafa. Bueno, ahí la tenemos a Belén Japace conectada, expectante. A ver si la escuchó al planteo. Sí. Porque tiene que ver un poquito con lo que veníamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, lamentablemente viene siendo creciente la denuncia de consumidores de este tipo de situaciones, todo tipo de consumos no realizados, estafas virtuales, préstamos que se toman. Bueno, según, digamos, si se trata de una tarjeta de crédito, se trata de una entidad bancaria o una entidad financiera, acudir a las vías de reclamo para solicitar desconocer si se trata de consumo o negar la toma del crédito o la operación que no fuera o que hubiese sido motivo de una estafa digital, para paralizar no solo la operación impugnada o la compra no realizada, para paralizar esa operación y las consecuencias. Hay distintos mecanismos, en algunos casos para el cese de los débitos, y normalmente se abre ahí un trámite que dependerá del tipo de operación que haya sido objetada, y que al menos lo que se está viendo tanto en las actuaciones administrativas como en las judiciales es la necesidad de una pronta reacción, ¿no? Hay disposiciones, comunicaciones incluso del Banco Central que obligan a las entidades de crédito no solo a adoptar mecanismos de prevención para este tipo de maniobra, sino de reacción frente a un reclamo concreto de un consumidor, para que se deje sin efecto esa transacción falsa y para que se desbaraten las consecuencias derivadas de cualquiera de esas actuaciones, ¿no? Pero estas son normas que vienen impuestas incluso por el propio Banco Central, tratándose de las entidades de crédito, y en general por lo menos la experiencia en las acciones judiciales, es esa obligación del proveedor de dar una inmediata respuesta al consumidor que formule una denuncia de estas características. Muy bien. Vamos desandando un poquito las temáticas que habíamos planteado desde inicio. Y siguen los mensajitos. Sí, claro, dice, hola, también dice, pregunta para la doctora Ficarra, nos escribe la doctora Nadia Camaño, dice, sucede que las prepagas muchas veces no quieren cubrir ciertas prácticas que ordena un médico porque no es médico de su clínica propia, pero si yo me estoy atendiendo con ese médico hace años y no quiero cambiarlo, ¿puedo pedir que se cubran las órdenes de prácticas igualmente? Saludos de una ex alumna de ella. Bien, es muy interesante lo que plantea Nadia, pasa mucho esto en la práctica. Me atiendo con un médico, con un grupo de médicos que me dan mucha confianza, la obra social me lo viene autorizando. Sin embargo, cuando tengo que acudir a una prestación con un poco más compleja, vamos a imaginar una cirugía, cuando lo voy a autorizar me dicen que no, que tengo que ir a hacérmela al hospital del gremio, por ejemplo. Bueno, acá yo lo primero que aconsejo es acudir a la teoría de los actos propios. ¿Por qué? Porque si a mí me estuvieron autorizando a hacerme estudios en un determinado lugar, con un determinado equipo médico, que yo a lo largo del tiempo ya tengo confianza en esos médicos, después cuando viene algo de alta complejidad, no me podés decir que empiece de cero y que vaya un médico anónimo que no conozco. Entonces, habría que ver el caso concreto, pero es muy importante ver esto. Si ya lo autorizaron previamente, alegar la teoría de los actos propios y plantear todas estas cuestiones, ¿no? De que el paciente ya tiene confianza con su equipo, y acá también es importante
la importancia del médico tratante. ¿Por qué? Porque es el médico tratante el que más conoce al paciente y al diagnóstico. El vínculo médico-paciente. Exacto. O sea, dos personas pueden tener un mismo diagnóstico y pueden responder a tratamientos diferentes. Exacto. ¿Y quién lo sabe eso? ¿El médico de la auditoría de la obra social que lo conoce hace 1 minuto y medio? No, es el médico tratante que conoce a la persona, su historia clínica, a las cirugías que se sometió y demás cuestiones que los médicos de las obras sociales no los conocen. Bueno, esto está íntimamente ligado con el derecho del consumidor, ¿no? Ese vínculo que se genera, Belén, entre obra social, prepaga, y cliente, para decirlo de alguna manera, paciente, en el momento en que tenga que acudir, es una situación de usuario y de consumidor. Así es, así es. De hecho, la ley de medicina prepaga contempla esta situación y es cierto que también se hacen muchísimos reclamos. Bueno, lo decía perfectamente bien la doctora, ¿no? Es decir, si hay una práctica en la que ya se viene atendiendo, obligar a ese consumidor o usuario del sistema, tanto en obras sociales como en las prepagas, en ese momento de especial vulnerabilidad, que es cuando está transitando un tratamiento o lo que fuera, en ese momento sorprenderlo con una conducta contraria a esa práctica previa, puede ser, según las circunstancias, además considerada una situación abusiva, y de hecho hay aplicación de, la sanción del daño punitivo frente a prácticas que en determinados contextos puedan ser consideradas especialmente lesivas o de grave menosprecio por esa situación particular del adherente al sistema, ¿no? Ahora vamos a mencionar un poquito después de las noticias que ya tenemos que irnos, si te quedás un ratito, Belén. ¿Qué es el daño punitivo? Para que se entienda bien, porque es interesante saber cuál es el efecto que se busca a través de esto que llamamos nosotros en el mundo del derecho de daño punitivo. Nos vamos a la pausa, a las noticias. A las noticias con Daniel Fernández, por supuesto. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 10 de la noche, temperatura 12 grados, humedad 66%. Títulos. Diputados aprobó la reforma del régimen de zonas frías. El proyecto que modifica los subsidios a las regiones del país que necesitan más energía por las bajas temperaturas logró el apoyo de 132 legisladores, la oposición de 105 y 4 abstenciones. Anteriormente, el oficialismo logró aprobar la ley hojarasca y frenó un intento opositor de interpelación a Manuel Adorni. Los niveles de morosidad en billeteras y financieras caen por primera vez tras meses de escalada récord. Aunque todavía se ubican en un 27,5%, marcan un declive respecto del 29,9% de la medición anterior. Proponen eliminar el impuesto de sellos en las operaciones con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa libertaria busca derogar la alícuota del 1,2% a los débitos y cargos realizados mediante esa forma de pago dentro de la jurisdicción provincial. Patricia Bullrich lidera la potencialidad de votos. Javier Milei alcanza el 31,4% de intención de sufragio, mientras que la ex ministra de Seguridad ostenta un 32,4%. Además, en medio de la polémica por el caso Adorni, Patricia Bullrich presentó su nueva declaración jurada. El trámite correspondiente al ciclo 2025 fue recibido formalmente por el Senado y la Oficina Anticorrupción. El arzobispo de la ciudad de Buenos Aires criticó la construcción de un megatemplo mormón. José Ignacio García Cuerva ofició una misa en la iglesia Santa Catalina de Siena, ubicada al lado de donde se proyecta la edificación, y dijo que podría afectar al edificio del año 1745. La tasa de homicidios en ocasión de robo en la provincia de Buenos Aires subió el 12,9%. El año pasado hubo 1.219, de los que 502 se consumaron y 717 fueron en grado de tentativa. Internacional. China anunció la compra de aviones Boeing a Estados Unidos.
Donald Trump afirmó que el gobierno chino había acordado comprar al menos 200 aviones comerciales. El Ministerio de Comercio de ese país confirmó el acuerdo y la garantía por parte de Washington del suministro de motores y componentes aeronáuticos. En Buenos Aires el cielo está cubierto, hay viento del sur a 6 km por hora, la temperatura en este momento 12 grados. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. Aceite de girasol Marolio Molto, 900 centímetros cúbicos, 2.699,90. Azúcar Marolio por 1 kilo, 1.149,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata. La radio de la verdad. Justicia y Sociedad. Conduce el juez Claudio Fede. Hasta las 23, en Del Plata, la radio de la verdad. ...22:04 y con la música de Virus sin disfraz... seleccionada por nuestros musicalizadores Juan, Agustín y Nicolás, a quien les mandamos un beso en esta noche. Buena selección. Son 3, canción. Juan, Agustín y Nicolás. Por eso, son como nuestros, Virus musicalizadores. Y para mí son un virus, sí, pues. Los tengo en la cámara todos los días, así que son un virus. Está muy bien, está muy lindo virus. Agradecemos que estén también del otro lado escuchándonos, a los amigos que se suman además al sorteo, nos escribió hace un ratito también, pero aquí está el mouse ahí medio complicado. Muchísimas gracias a Enzo, también gran programa nos dice, en este caso, Dayana, que quiere participar por el libro Derechos del Niño, como así también Gerardo, que dice, hola, qué gran programa, quiero participar por el libro Derechos del Niño, y después nos deja su pregunta, que lo vamos a hacer en un ratito nada más. También nos dice Mauri, excelente programa, aún teniendo a la doctora Ficarra, gran profesional y la más linda de todas, como así también lo dice Agus, un placer escuchar a la doctora Ficarra, explicaciones clarísimas. Gracias por estar en nuestro canal de YouTube, recuerden que es Del Plata Digital, estamos en vivo, está Diana Álvarez, como cada miércoles acompañándonos, Alicia Lazarte dice, un genio el profe Pablo Maximiliano y la doctora Ficarra. Alicia también dice, cursé con Manili Constitucional. Nadia, que nos dice, Claudio, ¿podrías no cortar los temas cada 2 minutos? Claro, quiere escuchar las canciones completas. Vamos a hacer un programa de música nada más. Así es, un programa de música muy pronto, Justicia y Sociedad Musical. Gracias a Alicia, una genia, la doctora Giselle Ficarra. Agustina dice, un placer también escuchar a la doctora, como así también Comi, que dice, muchas veces contestan que el objeto de la medida cautelar es igual al del amparo y que no, que está... ahí dice, no está en el PMO. PMO. ¿Qué es? Plan médico obligatorio. Ok. Ahora lo vamos ahí está, a explicar. con la sigla, lo vamos a explicar. Gracias. También Fabio dice, bien por la doctora Ficarra. Y bueno, muchísimas gracias a los oyentes que, como les decía, están conectados a Del Plata Digital, nuestro canal de YouTube. Bueno, seguimos. Yo había dejado pendiente ahí una preguntita para que por ahí Belén nos pueda aclarar. ¿Qué es esto del daño punitivo, ¿no? Y cuál es lo que se busca a través de la sanción con un daño punitivo? Belén. Sí, bueno, distintas son las cosas que cualquier consumidor puede peticionar en un proceso judicial. Puede peticionar medidas de carácter preventivo, puede reclamar el cumplimiento de una obligación por parte del proveedor, puede reclamar el resarcimiento de un daño que haya sufrido como consecuencia de alguna práctica del proveedor,
y también podría, en este caso, reclamar o peticionar la aplicación de lo que se conoce como daño punitivo, que es un remedio distinto de estos otros que mencionábamos, preventivos, de cumplimiento resarcitorio. El daño punitivo es una sanción de carácter económico que lo que busca en realidad es disuadir, desalentar cualquier conducta, cualquier procedimiento, cualquier práctica que se haya llevado adelante por parte de un proveedor con un grave menosprecio por los derechos de los consumidores. Es decir, es una petición que solo se puede plantear en el marco de un proceso judicial y que el juez admitirá en su procedencia siempre que haya constatado una conducta, un proceder o una práctica que sea de grave menosprecio o indiferencia por los derechos del consumidor. Lo que pareciera ser una figura de excepción, lamentablemente, digo lamentablemente porque lo que es el resultado de constatar que efectivamente el proveedor ha incurrido en una conducta grave de manifiesta indiferencia por la situación del consumidor, y relacionándolo con la temática de las prestaciones de salud, lamentablemente en el marco de los contratos de medicina prepaga es muy frecuente que ciertas conductas como el suministro de una medicación, una práctica médica injustificadamente suspendida, cualquier incumplimiento que muestra una indiferencia por esa situación especialmente penosa del usuario o del consumidor que se encuentra atravesando una situación de salud compleja, el daño punitivo viene a eso, a sancionar, pero sobre todo a disuadir, a desalentar una práctica similar para el futuro. Para ese proveedor concretamente sancionado y para todos los proveedores que vean que conductas como esas para recibir un correctivo de estas características. Es muy importante como prevención para el futuro y como disuasión de prácticas empresarias que se consideren caracterizadas por esta grave indiferencia o menosprecio por los derechos de los consumidores. Es una sanción ejemplificadora, ¿no? Así Para es. que cualquier proveedor, bueno, mencionamos que proveedores son las empresas, las industrias, los comercios. Cualquiera. Exactamente. En el marco es muy amplio el espectro, pero en actividades bancarias, en contratos turísticos, en actividad asegurativa, es decir, hay muchísimos campos de las empresas de bienes o servicios en los que en casos concretos han sido destinatarias de este tipo de sanción económica con esta finalidad: disuadir, desalentar y sancionar de modo ejemplar cuando se verifique en cualquiera de estas prácticas. Que no lo hagan más, esa sería la finalidad. Exactamente. Que modifiques un proceder de no afectar a los consumidores. Es decir, se sanciona bajo esta lógica, bajo la idea de que no se repita más. Y por eso vos decías que lamentablemente se siguen dando sanciones en este sentido, porque se siguen vulnerando los derechos de los consumidores. Ese es el sentido y porque probablemente la cuantía de esas condenas por daño punitivo no alcanza la entidad suficiente para que de verdad produzca este efecto ejemplificador, para que esta sanción sea potente y disuada a su reiteración por ese mismo empresario proveedor o por cualquier otro. Es que tampoco hay que aclarar que no hay una medida establecida de cuánto tiene que ser ese daño punitivo, que en realidad se traduce en una suma de dinero, ¿no? Se traduce en una suma de dinero que el juez, en caso de admitir la procedencia del daño punitivo, tiene que fijarla en una cuantía adecuada para que el instituto cumpla su función. Porque si yo admito que ese proveedor se ha portado mal, ha llevado adelante una práctica de grave menosprecio por los derechos del consumidor, y luego le impongo una cuantía que termina siendo irrisoria, insuficiente, se frustra la finalidad de la sanción ejemplar, y por lo tanto no va a cumplir esa finalidad ni de pena ejemplar ni de disuasión de esas prácticas que se quieren neutralizar. ¿Cuánto para hablar de esto, Belén? La verdad que un gusto. Así es. Y seguramente te vamos a tener por Meet o presencial, si en algún viajecito aquí a Buenos Aires estás un miércoles, aquí vas a estar. Pero antes de despedirte, algunas recomendaciones rápidas para los consumidores.
Bueno, si se trata en este tema de endeudamiento y sobreendeudamiento, pedir la información, exigir el asesoramiento circunstanciado. Es lamentable que a veces a los consumidores se les ofrecen financiamientos que no son los adecuados a los recursos disponibles, a las líneas crediticias. Exigir esa información, reclamar el asesoramiento, la advertencia y sobre todo reclamar frente a cualquier conducta que estimule indebidamente el endeudamiento excesivo por parte de los consumidores. Hay muchas vías de reclamación en sede administrativa, en sede judicial, y lo que hay que hacer es ejercer esos derechos. Y yo celebro espacios como estos de difusión para que los consumidores conozcan sus derechos y los hagan valer. Que somos todos. Esa es la particularidad de este instituto, llamémoslo así, de este ámbito al que denominamos consumidores y usuarios, donde no se escapa absolutamente nadie, donde tiene una trazabilidad etaria desde niños hasta personas mayores de edad y donde la vulnerabilidad cada vez es mayor, ¿no? Por la falta de recursos, por la falta de información, por las necesidades y por el deseo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, somos consumidores. Exacto. Desde los servicios públicos domiciliarios, desde que abrimos el ojo, nos levantamos, nos tenemos que lavar los dientes, bañarnos, vestirnos, transportarnos a nuestros lugares de trabajo, nos alimentamos, contratamos servicios, tenemos internet, en fin, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, transitamos distintas situaciones de consumo y por eso es que es el derecho de lo cotidiano, el derecho del consumidor y por eso tan importante crear estos espacios de difusión, de comunicación, de compartir experiencias. Así es, así que te esperamos nuevamente, un gusto haberte tenido hoy. Saludos Muchas para gracias vos y para toda tu linda provincia, ese jardín de nuestro país. Y desde aquí de Buenos Aires estamos siempre pendientes para tener novedades y poder visitarlos en algún momento. Ojalá podamos estar por ahí. Va a ser un gusto recibirlos e ir a visitarlos también. Muy Muchas lindo. gracias. Muy bien. Bueno, gracias por tu presencia. Gracias. Antes de irnos a la pausa, decimos que estuvimos conversando con la doctora Belén Japase, que es parte integrante de la Corte Suprema de la provincia de Tucumán y especialista en Derecho de los Consumidores y Usuarios y además docente universitaria, no tanto que hablamos hoy del ámbito universitario. Nos vamos a la primera pausa de esta segunda hora, volvemos y ya tenemos un bloque largo para hablar con la doctora Ficarra sobre todo ese mundo de realidad que anticipamos, el mundo de la salud, el mundo de los amparos, el mundo de el ámbito gratuito, ¿no? De esta situación también que está un poco vapuleada con la falta de presupuesto universitario, ese ámbito de gratuidad donde se atiende a tantísimas personas durante todos los días del año en las universidades que tienen este segmento, este sector, este ámbito. Así que volvemos después de la pausa y seguimos con más Justicia y Sociedad. Estás en otoño, es evidente. Estás en tu radio, como siempre. Es del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp: 11 23 40 1030. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet.
Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata. La radio de la verdad. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata. La radio de la verdad. 18 minutos, seguimos en Justicia y Sociedad, el programa número 185, además con muchas consultas que nos llegan a nuestro WhatsApp 11 23 40 1030. Una de las consultas es la de Enzo, que dice: muchas veces contestan que el objeto de la medida cautelar es igual al del amparo y que no está en el plan médico obligatorio. Así que le consulta justamente a la doctora Ficarra sobre este tema, ¿no? Bien, bueno, acá vamos a hacer una aclaración, vamos a ponernos un poquito en tema. Tenemos un diagnóstico, tenemos un médico tratante, nos otorga nos indica una prestación, una cirugía, un remedio. Vamos a la obra social o a la prepaga, pedimos autorizarlo y nos dicen que no. ¿Sí? Muchas veces nos dicen que no de manera verbal, in voce. ¿Qué tenemos que hacer frente a esos casos? Bueno, tenemos que arrancar mandando una nota administrativa o una carta documento, intimando para que nos den la prestación. Es muy importante poner en esa nota administrativa que el silencio, en el plazo de 48 horas, el silencio va a ser considerado como negativa. ¿Por qué? Porque me habilita la vía judicial para poder iniciar el amparo. Antes de iniciar un amparo tenemos que intimar mediante nota administrativa o carta documento. Bien, tenemos que iniciar el amparo. Una vez iniciado el amparo, pedimos de manera, cuando se dan los requisitos para pedir una medida cautelar, pedimos justamente que se dicte una medida cautelar. Vamos a poner un ejemplo. Una paciente oncológica que tiene un diagnóstico oncológico y que el médico le manda a cubrir una quimioterapia. Va a pedir la autorización y la obra social o la prepaga no se la dan. Entonces, ¿qué pedimos en esa demanda de amparo? Pedimos que se dicte como medida cautelar que la obra social o la prepaga le cubra la quimioterapia. Bien. Generalmente esas medidas cautelares, cuando están bien planteadas y cuando se dan los 3 requisitos que tienen que tener las medidas cautelares, que es la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Verosimilitud del derecho es que no exista certeza absoluta, pero que si tengo un diagnóstico más un CUT y bueno, aparentemente es verosímil, aparentemente el amparista tiene razón. ¿Y cuál es el peligro en la demora? Tomando el ejemplo que pusimos, si yo a ese paciente no le doy la quimioterapia y tiene un diagnóstico oncológico, seguramente va a haber un daño irreversible y corre riesgo su vida. Dicho esto, pedimos la medida cautelar y sale la medida cautelar. Entonces, muchas veces las obras sociales o las prepagas, ¿qué contestan? Justamente esto, que el objeto de la medida cautelar es igual al objeto del amparo. Entonces tratan de rechazar ese dictado de medida cautelar con ese argumento. Bueno, esto ya es viejo, ¿por qué? Porque ya hay una doctrina de la Corte, en el caso Camacho Acosta, que la Corte dijo que cuando está en juego la vida o la salud de las personas, no hay problema que el objeto de la medida cautelar sea igual al objeto del amparo, porque se trata de una tutela anticipada. ¿Por qué? Porque esperar una sentencia, si no, el derecho se volvería ilusorio. Así que básicamente eso, es algo que ya hoy en día no es un obstáculo ese argumento, se puede refutar fácilmente. Buenísimo. ¿Hay más mensajitos? Muchas gracias. Gera dice: hola, gran programa, quiero participar por el libro de Derechos de Niños. Pregunta para la doctora Ficarra: ¿qué hago si mi hijo no tiene CUD? ¿Dónde lo tramito? ¿Para qué me sirve? ¿Es obligatorio tenerlo? Bueno, eso depende de donde vivas, Gerardo. No es lo mismo si vives en Capital o en Provincia de Buenos Aires. Si vives en Provincia de Buenos Aires, generalmente los municipios te mandan a salas donde te dan el turno y después pasás por una comisión médica en los hospitales públicos y ahí te otorgan el CUT. Si es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también hay lugares específicos que dependen
no me sale, del municipio, que no es municipio, y es muy fácil de tramitar. ¿Es obligatorio? No es obligatorio. Lo que pasa es que tener CUP te da acceso a la ley 24901, que son todos los derechos que tienen las personas con discapacidad, que tienen derecho a la cobertura 100% de todo lo que es relativo a el diagnóstico en virtud del cual te otorgaron el CUT. Así que si no lo tenés, yo te aconsejo que lo tramites. Muy bien, muchas gracias a Pablo Cultraro también, dice buenas noches a todo el equipo. Acá lo saluda Pablo Cultraro, una genia, la doctora Giselle Ficarra, y bueno, saluda a todos también, como bueno, nuevamente la doctora Liliana Quintana, agradecida por la respuesta que fue muy clara. Nos dice también Mauri, un placer, excelente programa, y más aún teniendo a la doctora Ficarra, gran profesional y la más linda de todas, un placer escucharla, y acá nos saluda entonces especialmente en el programa. Recuerden, Mauricio Rivero dice 11 23 40 1030 es el WhatsApp de la radio, y estamos también en vivo en nuestro canal YouTube del Plata Digital. Recuerden que sorteamos los libros virtuales Sentencia Anticipada del director Jorge Peirano, editorial Rumiz Alculzón, y el libro Derechos del Niño de Maribeloff, editorial Amurabi, curso de Wallab International Legal Group. 11 23 40 1030. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que una puesta a punto general interesantísima, donde todos los temas están ligados, interconectados: el derecho a la salud, el derecho de los consumidores, los amparos, lamentablemente ese gran mundo que se está dando desde hace mucho tiempo en nuestros ámbitos judiciales. Los amparos son ese proceso que es una instancia ya de haber agotado todos los aspectos administrativos en los distintos ámbitos donde esto se puede dar. No es solo en la salud, hay varios aspectos que se pueden dar a través del amparo, y tiende a resolverlo rápido, ¿no? Esto es un poco el fin del amparo. Y sí, la medida cautelar es un principio de solución que por lo general se identifica con la sentencia final, pero está establecido así en la ley, o sea, no hay nada que reclamar al respecto. La ley establece esta posibilidad. Y sí soluciona muchas cosas a tiempo. Esto es la finalidad que tiende a cumplir el amparo, ¿no? Nosotros trabajamos en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial, pero en el fondo hay una situación real, una situación de vida, una situación que tiene que ver con el patrimonio o la existencia de esa persona, de esa familia, y bueno, ahí acude la justicia, el Poder Judicial como corresponde, ¿no? Siempre hablamos de esa cuestión que nos trasciende a todo, que es la buena fe. No hay otra manera de ver esto. Los casos que estén fuera de esta lógica son para atender y corregir. Pero bueno, no dejamos de mencionar algunas cosas interesantes, como para que aquí nuestro recién llegado Marcos López pueda también tener un poquito de posibilidad de articular algo, pues así lo agarro sin haberle dicho ni buenas noches todavía, pero hoy es el Día Mundial de las Abejas, mirá vos, pues declarado por la Organización Mundial de la Salud, pero también es el Día Mundial de la Metrología, no la meteorología, no, claro, la metrología, el mundo de la medición. Mirá. Nosotros tenemos tiempos en todo, ¿no? La verdad que es un mundo muy interesante, cómo se definió, bueno, la medición siempre estamos con el metro, ¿no? ¿Cuánto es un metro? Claro. ¿Cuánto es una hora? Los tiempos, fíjense que funcionan en todos lados, y de identidad, pero también se agregó todo lo que hoy nuestro mundo moderno nos da como las aplicaciones, la ubicación, los GPS, también está determinado por este ámbito de la metrología. Mira. Así que sin dejar de mencionar también que aquí se celebra el Día del Traslado en Bicicleta al Trabajo. Ah, sí. No sabía que había existido. Hay día para todo acá. Hay día para todo. Que, si querés, si tenés idea de alguno, dale que lo vamos a declarar. Pero buenísimo. Sí es de destacar, porque también lo vemos cada vez más. Claro, las bicicletas. No sé si es por la falta de presupuesto para mover también un vehículo. Pero igual es sano, hace bien andar en bici. Hace muy bien siempre y cuando uno vea por dónde va. Porque obvio, la verdad que hay que respetar las leyes de tránsito a los ciclistas, fundamental. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro compañero de todos los miércoles, que viene teóricamente de la facultad, así que aseveramos eso. Sí, por supuesto. Y nosotros no tenemos ninguna constancia. No, ¿dónde está acá no trajiste ningún certificado. Pero que tengo que traer el certificado de alumno regular. Fichaje, algo. No, y del horario de salida y la certificación. Sí, bueno, el horario es a las 20, o sea, la materia va de 19 a 22 horas. ¿Qué materia estás cursando? Se llama Fundamentos de Ciencia Política. ¿Y el profesor o profesora? Bueno, el profesor, uno de los profesores. Mandale un saludito a ver si influye en la nota. Claro, le voy a hacer la gran pañi, porque
ayer, el lunes, Pañi le mandó un saludo a este profesor que también es el director de la carrera, Miguel De Luca, director de la carrera de Ciencia Política, e hicieron un evento el lunes tremendo que se llamó Pizza y Pañi. Se juntaron los graduados y los profesores a comer pizza en Plaza Jusey y a ver el programa de Carlos Pañi, Odisea. Y yo también lo veo cuando llego a casa, quiero cocinar algo, comer algo. Y sobre el final de la editorial que hizo Pañi, una editorial imperdible también, menciona esta juntada, Pizza y Pañi, dice, qué llamativo, ¿no? Misterioso. Y después le manda un saludo al profesor Miguel De Luca y a todos los graduados y profesores de la carrera que se juntaron. Porque ahora estamos en época de elecciones. En todas las, del claustro... pensé que ibas a decir exámenes, porque es época de exámenes también, ¿o no? En un par de semanas también se me vienen todos juntos. Pero sí, enseguida ya está a definirse la conducción de la carrera, los claustros universitarios que ocupan los graduados y los docentes. Así que vengo de ahí también. Bueno, muy bien. Ese es el mundo universitario. Esto que estás describiendo, lo veníamos charlando en el transcurso del programa, con la intervención del doctor Pablo Manili por esta acción colectiva que iniciaron las universidades nacionales. Y vos estás contando ese otro lado de la universidad, ¿no? De esa vivencia universitaria, claro, de ese transcurrir en la universidad. Sí, pero que es la verdadera vida universitaria. Desde el alumno, desde el docente. También mencionamos que hay un mundo detrás, ¿no? Administrativos, directivos, maestranzas, funcionarios, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese gran mundo es el que después termina traduciéndose en una habilitación profesional para aquel joven o adolescente que se inició con una proyección distinta en la sociedad, ¿no? Sí. Por eso es importante también participar del acto electoral, ir a votar, ¿no? Nosotros votamos, hace 2 semanas votamos, la conducción del centro de estudiantes y las autoridades para la carrera y para la facultad, ¿no? El claustro universitario propiamente dicho. Pero ahora votan los graduados y los docentes. Y en este caso, es interesante para mí la política electoral en la universidad porque no se contabilizan de la misma manera el voto del estudiante que el voto del docente o graduado, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo uno va perfilándose, uno quizás al principio vota y tiene una determinada incidencia, y después cuando te egresás ya tenés un poco más de incidencia, o si sos parte de alguna cátedra, que es un poco el sueño del que quiere devolverle a la formación pública lo que la formación pública le dio. Para mí siempre es importante eso. Está bueno porque después cuando sos docente tenés un poder de incidencia mucho mayor que el que tenías cuando eras estudiante. A nosotros hoy nos toca esa parte de ir a votar como graduados y de estar presente en el ámbito universitario desde otro lugar, ¿no? Más allá de docente. Pero sí, el ámbito universitario es un ámbito de representación también, donde se toman muchísimas decisiones en función de ese, no solo del alumno, ¿no? Del cursante, que en definitiva es el receptor final, pero hay muchísimas situaciones y actividades y acciones que realiza un ámbito universitario, como por ejemplo el ámbito de investigación, de extensión. La extensión es importantísima. Mucho de esto del Día de las Abejas, que es importantísimo también porque parece una pavada, ¿no? Pero un bichito que anda suelto y en una colmena y rodeado de una comunidad de abejas, es el principal polinizador de las flores, es el principal polinizador incluso en los alimentos. Hay un 75% del trabajo de las abejas que termina en el alimento que nos llevamos a casa, que ahora cuando me corten la cámara voy a probar acá lo que trajo el doctor Claudio de Fede Café Restó, los alimentos, te vas a comportar como una abejita, mirá vos. Claro, por supuesto, voy a polinizar acá el sándwich de crudo y queso que trajo. Vas a polemizar, mirá más que polinizar también. Bueno, la verdad que un gusto tenerte y que nos traigas esa mirada juvenil y también de la realidad universitaria que te toca vivir. Seguimos porque tenemos un montón de temas para hablar con la doctora Ficarra, que particularmente tienen que ver con este mundo de, lo situamos, derecho de familia, derecho a la salud, derecho que a través de los amparos venís relatando que es una de las salidas y las alternativas, ¿no? Ahí siguen llegando algunos mensajes al respecto con relación a las medidas cautelares, etcétera. Pero también estás en el mundo de la de la academia universitaria y en el ámbito de lo que se denomina el consultorio jurídico gratuito en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. Sí. ¿Qué es ese mundo? Bueno, el consultorio jurídico gratuito de UBA, primero que es el más antiguo del país, tiene 104 años.
hace 104 años que funciona de manera ininterrumpida. Y es el más grande del país, ¿sí? La cantidad de personas que se atienden en el patrocinio jurídico de UBA tiene más de 100 comisiones, todas por especialidad. ¿De qué se trata? Bueno, tiene una doble función. Por un lado, los alumnos del último año de la facultad de la Universidad de Buenos Aires tienen que devolverle a la comunidad todo lo que la facultad le dio a ellos. ¿Y cómo se los tiene que devolver? Bueno, sos cuasi abogado, tenés que trabajar con casos reales, ¿sí? Llevar expedientes de inicio hasta sentencia. ¿Y por qué digo doble función? Porque por un lado los estudiantes practican con casos reales, atienden consultantes, hacen demandas, contestan demandas, apelan. O sea que las personas se acercan al consultorio, los reciben los alumnos. Sí. Y ahí empiezan de cero. La escucha y ven si es una causa para poder ellos tramitarlo o no. ¿Y dónde pueden ir, por ejemplo, en el caso de ustedes? No, por ejemplo, a ver, primero personas, ¿no? Tienen que pasar por un filtro. ¿Por qué? Porque esto es así. Para vos poder ir al patrocinio jurídico gratuito de la UBA, no tenés que tener recursos para pagarle un abogado de matrícula. Bien. ¿Sí? Entonces, Requisito. tenés que ganar menos de 2 salarios mínimos vital y móvil, que en eso somos muy estrictos porque si no sería injusto con los abogados de matrícula. Vos pasás ese filtro y te dicen, bueno, usted que es una cuestión de violencia, penal, discapacidad, familia, y te mandan a una comisión especializada en el área. Nosotros somos la comisión de discapacidad, que fuimos la primera. ¿Y por qué digo esta doble función? Bueno, por un lado porque los chicos practican con casos reales, que no es lo mismo estudiar de un libro, cómo llevar un expediente, que tener a la persona de carne y hueso llorando, contándote, manejar a la gente, los tiempos, la escucha activa. Y por otro lado, porque le damos a la comunidad un servicio gratuito de excelencia, devolviendo todo lo que la universidad pública nos dio. Entonces es doble, los chicos practican y la gente accede a un servicio gratuito y de excelencia. Digo excelencia porque atrás de los chicos estamos los docentes, que tenemos más experiencia, y atrás de los docentes está el director. O sea, es como que pasa muchos filtros. Claro, hay un acompañamiento grande. Hay un acompañamiento grande porque no puede haber errores. Claro. Yo muchas veces cuando voy de abogada en carácter del patrocinio jurídico, voy con mucha más presión que cuando voy en carácter propio, ¿no? Porque una cosa es que me equivoque yo y otra cosa es el patrocinio jurídico de UBA, que con esta reputación y todos estos años. ¿Cuántos alumnos hay en una comisión, por ejemplo? Y nosotros en la comisión 1400 tenemos más o menos, este cuatrimestre tendrán 50, 60, pero hemos 100 alumnos. Doctora, ¿y cuáles son los temas que más se consultan? ¿Cuáles son los temas que más les piden a ustedes asesoramiento? Y nosotros en la Comisión de Discapacidad tenemos mucha gente por amparos de salud, muchísima gente que no tiene, o sea, que le deniegan esto, le deniegan el remedio, le deniegan la cirugía, le deniegan la afiliación. Tenemos procesos de restricción de la capacidad jurídica. ¿Qué es eso? Cuando son personas con discapacidad mental o intelectual, imaginemos una persona con síndrome de Down, con esquizofrenia, generalmente cobran una pensión graciable. Cuando estos chicos cumplen los 18 años, ANSES, para que puedan seguir percibiendo la pensión, les piden que haya un apoyo. El apoyo es el representante legal de la persona con discapacidad mental o intelectual. Entonces, vienen a hacer procesos de restricción de capacidad jurídica porque ANSES les pide esto. Claro. Y bueno, ahí hacemos todo el proceso. Después tenemos alimentos de personas con discapacidad. Estamos por áreas, ¿no? Después hay mucho lo que es violencia de personas con discapacidad. Sí, cuestiones patrimoniales, no. Eso no. Lo único que nos metemos es con alimentos, pero vuelvo a repetir, podemos llegar hasta los alimentos provisorios. Después ya cuando empiezan a cobrar tienen que ir a un abogado de matrícula, porque vuelvo a repetir, si no sería injusto con todo lo que pagamos los abogados de matrícula. Pero una labor, una tarea muy, muy loable, ¿no? Una significativa asistencia a la sociedad, a aquellos que no tienen posibilidad de tener un asesoramiento jurídico, una representación jurídica que no sea la que se pueda pagar. Esto es 100% gratuito. Y los lugares donde pueden concurrir son los que están en el ámbito universitario, están en las facultades o están en otros lugares también. No, están en la facultad y está en Palacio de Justicia también.
En Palacio funcionó siempre en el 7º piso y ahora Palacio hablamos de Palacio de Justicia, Talcahuano 550. Exacto, Capital Federal. Capital Cava. Federal, Cava. Y también en el ámbito de la universidad. Y yo creo que ese último año que hacen los estudiantes de la UBA, ya esto es una opinión personal, pero yo creo que marca la diferencia con el resto de las universidades. ¿Por qué? Porque los estudiantes de la UBA salen con un año de práctica, cosa que en ninguna otra universidad pasa. Llevan casos reales, escuchan a la gente, contestan demanda, apelan, hacen amparos, apelan medidas... O sea, es un año de práctica constante porque ellos van 3 veces por semana y atienden gente todas las semanas. Y aparte, es gente en situación de vulnerabilidad, porque es gente humilde. Imaginemos, una persona con discapacidad y humilde, o es gente doblemente vulnerable. Y la complejidad, hay casos que te presentan una complejidad que... realmente salen con un año de experiencia que yo creo que hace la diferencia. Y en algunos casos también creo que están, no sé si sigue eso, creo que sí, en algunos colegios de abogados de otras jurisdicciones. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, en San Martín hay consultorio jurídico gratuito de la UBA, ¿no? De la UBA, sí, tenemos en San Martín, Segura, y creo no que hay otro más en otro lugar que no me acuerdo, pero sí, hay 2 en Provincia de Buenos Aires. Pues eso está bueno también, lo hablábamos recién cuando Pablo Malini nos comentaba un poquito de la función que cumplían la Universidad de Buenos Aires particularmente, otras también, con esta asistencia, la odontología con todo el asistencialismo que realiza en el país, ¿no? Con sus camiones, con sus propuestas vecinales, la de medicina lo mismo. Bueno, en el caso del de derecho es esta la forma de poder devolver y acompañar a aquellos que no tienen recursos suficientes. Sí. Esa es también la función del abogado y en el caso tuyo, abogado docente, ¿no? Esa doble función, que no todos lo hacen, no todos se dedican a la docencia. Otra de las grandes cosas que tenemos dentro de nuestro gran estándar de profesionales, la docencia. Algún día vamos a hablar estrictamente de eso, de qué es la docencia, qué es la función docente, qué implica hacer docencia también en la vida de cada uno. Es distinto a todo lo demás, ¿no? En todos los rubros, no hablamos de derecho nada más. No, obvio. A vos también te toca ser docente en el ámbito de la comunicación. Descubrí esa faceta con una vocación impresionante y la verdad que todos los años la renuevo, ¿no? La vocación. Me encanta, es como... Y además cuando ves en esa proyección que haces, en compartir el conocimiento de la experiencia que uno ha adquirido, ver cómo se convierten, yo digo, no los alumnos, los estudiantes o los aprendientes, en profesionales tan brillantes como para poder compartir también un espacio de comunicación, ¿no? O sea, cuando los ves trabajando en canales o en proyectos, es un orgullo. Para mí es un gran orgullo. Como nosotros hemos crecido y hemos volado también. Tal cual. Con tantos docentes que y aparte todos los docentes, yo creo que todos los docentes están orgullosos de ser docentes. Total. No pasa en otra área. Pero vos ves un docente y está orgulloso. Sí. Y es su vocación y lo hace con amor, con dedicación, con compromiso, más allá del dinero. Tal cual. Y eso no se ve en otros ámbitos. Acá el alumno quiere hacer una reflexión. En realidad, claro, ahora yo me convertí en estudiante nuevamente, y me da un poquito de vergüenza, de resquemor decir que fui docente, pero... ¿fuiste docente? Claro, yo de hecho dejé de ser docente para trabajar en Radio del Plata, mira. Porque no me daban las horas para cubrir los 2 trabajos, entonces tuve que decidir, pero fui docente 3 años de la materia práctica integral de radio, de los talleres de radio, para distintas carreras, para locución, que es la especificidad de lo que yo estudié, pero también para producción, para periodismo, que es la tarea a la que me dedico hace un tiempo ya de oficio, pero con las habilidades que me dio la carrera que estudié en el ISER. Y sí, yo creo que hay algo de que uno no sabe todo lo que sabe hasta que se lo tiene que transmitir a otros. Entonces, hay algo de la responsabilidad que se juega en el docente, que no se juega en ninguna otra profesión, porque de un buen docente depende que salgan buenos profesionales para un futuro, para que haya nuevos buenos docentes. Digo, es como la simbiosis. Bueno, la universidad tiene también ese carácter, ¿no? De formar para los que te forman en el futuro, ¿no? Pero sí, es un motivo de orgullo y es algo que es una
tarea de entrega. Y en lo nuestro, viste que también tenemos que incentivar, porque tenés que ser motivador, motivadora. Totalmente. Es decir, tenés que transmitirle también esa pasión por lo que haces. Más allá de que después la vocación es personal, ¿no? Porque a lo mejor hay chicos que se van como entusiasmando en diferentes áreas. A lo mejor la comunicación, lo que es la parte periodística, o la parte de producción, o la parte de, qué sé yo, de guión, lo que fuera. O descubrir un arte, descubrir su propio talento. Estudiantes que, para su potencialidad. Me parece que es lo más importante, sobre todo en carreras como las nuestras, que son carreras artísticas, son terciarios artísticos, que para mí es potenciar con lo que uno ya viene, ¿no? Tal cual. Entonces, y autodescubrirse, porque muchos se encuentran en facetas que no conocían, ¿no? Sí, totalmente. Que son brillantes también. Yo me acuerdo que tenía mucho miedo cuando yo empecé a los 27 años a dar clases, y lo primero que le dije al grupo con el que me presenté fue, bueno, si yo no estoy a la altura, o si ustedes creen que yo no estoy a la altura de poder enseñarles esto que vamos a aprender durante este ciclo lectivo, yo soy el primero en dar un paso al costado, porque a mí no me gustaría hacer un chante de hacerle perder el tiempo a alguien, como no me gustó que pasara quizás en algún tramo de mi formación. Entonces, pensar eso como, bueno, acá hay una vocación puesta en juego, y acá hay gente que está interesada, sobre todo en el nivel terciario, ya no te obliga mamá, papá a ir a la secundaria, sino que, bueno, acá esto lo elegiste porque querés, porque deseas dedicarte a esto. Entonces, hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de entrega, pero también de la disciplina propia de saber cuándo uno está o no está a la altura de las circunstancias. Así es. Bueno, tenemos a una docente. ¿Qué significa para vos ser docente? ¿Y por qué fue la elección también? Nada, para mí ser docente es vocación, es pasión, es amor, entrega, totalmente no... es un ámbito donde vos dejas de lado el ego, porque vos querés que tu alumno sea mejor que vos. Tal cual. Yo siempre les digo, yo quiero que ustedes sean mejores que yo, que ustedes me enseñen a mí. Así es. Tratás de estimularlos, como decías vos, para sacar lo mejor de ellos, porque siempre en los grupos no todos tienen las mismas aptitudes. Claro. Y está en uno también descubrir para qué es bueno cada uno y fomentar que entre ellos esto de que no hay, de que haya líderes positivos y de que trabajan en equipo. Claro, el equipo. O sea, la función va más allá de la cursada, de la materia que te toca. Es una formación más integral. Muchísimo. Y también lograr que te respeten, ¿no? Yo siempre digo, vos a los alumnos, cuando los tratás con respeto, el respeto es recíproco. Claro. Es muy difícil que un alumno no te respete si vos sos respetuoso con él. Tal cual. Porque tanto critican a los pibes. Yo siempre me enojo cuando critican a los pibes. Porque los pibes son divinos. Si vos al pibe lo tratás con amor y el pibe es leal. El pibe es fiel y te va a defender, y cuando te vea en el pasillo te va a abrazar, y cuando te critiquen te va a defender. Claro, el pibe es leal, pero respetalo. Claro. Y no lo subestimes, sobre todo. Exacto. Como no solamente el respeto de que, bueno, el esfuerzo que hace y lo que puede llegar a costarle, y saber las cuestiones con las que viene, ¿no? Con las que trae, que muchas veces no te las va a contar directamente, pero bueno, uno va descubriendo y va viendo indicios de cosas. Pero también esto de... Mira, yo tengo dos ídolos. Hoy uno cumple años, que es Alejandro Dolina, que también fue un Juan un tipo que... Sí. También, bueno, Juan. Claro. Otro ídolo más. Pero no, bueno, uno es el Negro Dolina y otro es el Indio Solari. Y el Indio Solari tiene... hay una conferencia de prensa histórica de Los Redondos en el 97, que siempre vuelvo a esta frase que es... nosotros ya tenemos la edad suficiente que en vez de juzgar a los chicos, entenderlos y escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que la que tipos de nuestra edad pueden llegar a darles. Nosotros no le bajamos línea a los pibes, sino que los queremos escuchar. A mí, escuchar a mi ídolo musical decir eso en una conferencia de prensa para los medios nacionales, a mí me transformó. Sí, y eso obvio. no fue una clase, pero escuchar Los Redondos para mí era ir a buscar, no sé, qué significa esta palabra, qué significa esto, un mejari, qué es esto, ¿qué pasó acá? ¿Viste? ¿Por qué este periodo histórico tiene esta particularidad? Bueno, todo eso también hace al docente, porque viene con la cultura propia de lo que uno fue consumiendo, viviendo y experimentando. Por eso aquí en Justicia y Sociedad hacemos docencia por micrófono y no nos cansamos de decir por qué, porque los magistrados, los jueces, lo único que podemos hacer como tarea extra de nuestra función es la docencia. Claro. Vos fíjate qué particularidad, solo eso se admite fuera de los límites que nos impone la normativa, ¿no? Justificadamente o no importa, pero sí la docencia es lo único que se nos permite y en eso estamos muchos de hace muchos años. Bueno, respetando el Día de la Metrología, tenemos los tiempos cumplidos, nos vamos a la última pausa
de Justicia y Sociedad. La escuchamos a Gabriela Venimos con Dilela. mensajes y el sorteo también. Y más mensajes y ya el sorteo que estamos en los últimos minutitos con muchísimos que se sumaron hoy al pedido de libros. Bueno, y tenemos el curso también virtual. Así que ya volvemos. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Los jueves en Del Plata nos preguntamos: ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información. Un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 21 a 23, ¿a dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Continuamos con más noticias porque en la provincia de Salta el Poder Judicial y el Ejecutivo habilitan sala de audiencias virtuales. Permite que los juzgados de garantías y de ejecución realicen audiencias de control de forma remota. Los magistrados interactúan mediante conexiones seguras, eliminando la necesidad de traslados físicos hacia la ciudad judicial. Por otra parte, se desarrollaron las primeras jornadas iberoamericanas de academia y gobierno abierto. El encuentro reunió expertos en materia de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas e inteligencia artificial. Por último, en la provincia de Mendoza, lanzan el sistema de subastas judiciales electrónicas. El Poder Judicial de la provincia estableció un nuevo reglamento para la venta de bienes mediante una plataforma digital, buscando mayor concurrencia, transparencia y publicidad. Muy bien. 22:50 minutos. Muchas gracias a Karina, es excelente docente, la doctora Ficarra. Un placer estar en sus clases. También, bueno, siguen llegando los últimos mensajes para participar del sorteo de los libros. Fabio dice: hola, quiero participar por los libros, especialmente los derechos del niño. Aguante la doctora Ficarra, ella y su equipo son lo más. Muchas gracias también a Giselle, que está del otro lado comunicándose con nosotros. Agradece toda la información del programa. Juan Pablo también. Saludos, Claudio. Muy bueno el programa de hoy. También muchísimas gracias a María Susana Irigoyen. Mando este mensaje por los sorteos del programa Justicia y Sociedad y nos deja, por supuesto, sus datos. Doctora Ficarra, necesito el libro. Derechos del niño, lo dice Dayana Álvarez con muchas letras. Excelente las intervenciones, explicaciones de la doctora Ficarra, y muchas gracias también por participar en el sorteo del libro Pablo, que nos deja sus datos en esta noche. Y también no me quiero olvidar de Liliana, quiero participar por el sorteo del libro digital. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Son muchos hoy, la verdad que hoy tuvimos una afluencia interesantísima, récord a esta hora de la noche. Así que no se queden aquellos que no ganaron, no van a ganar hoy, evidentemente, porque van a superar
los 3 sorteos que tenemos, pero sigan, porque todos los programas tenemos muy buenos libros. Tarea para la siguiente semana. Exactamente. Escucharlo y mandar mensajitos que seguro en algún momento se va a dar. Porque no todos los miércoles tenemos tanta afluencia de público que quiere libros. Claro. Entonces, en algún punto van a tener esa posibilidad. Bueno, con la doctora recién charlábamos qué temas de interés, ¿no? Y yo creo que compartimos que el mundo del derecho alimentario, el derecho a los alimentos, es un tema candente, interesante, porque también tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? Con este mundo del consumo, con este mundo de los salarios, del trabajo, etcétera, etcétera. Y no nos vamos a poner en eso, pero obviamente que es el trasfondo social y económico. ¿Qué es el derecho alimentario en el mundo del derecho de familia? El tema del derecho a alimentos, primero que yo siempre digo, en mi estudio de 10 causas, 8 son mujeres que vienen a reclamar alimentos. Primero que no podemos dejar de mencionar la crisis económica, ¿no? Siempre en tiempos de crisis, muchas veces las mujeres, digo las mujeres porque son en general las que están a cargo de las infancias, no quieren reclamar alimentos, pero bueno, cuando se ven tapadas de deudas, cuando tienen que renovar el alquiler o con una crisis económica terrible, quizás se animan y es el motor para ir y reclamar. Es literal, de 10 causas, 8 son alimentos. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir de los alimentos? De los alimentos lo que tenemos que decir, yo siempre lo que les digo es que es un derecho para sus hijos, que reclamen, que no hay que tener vergüenza, que al contrario, que tienen que animarse y pedir alimentos. Y bueno, cuando el progenitor no conviviente trabaja en blanco, ya está todo más o menos aceitado, porque se dicta un alimento provisorio, hacemos una retención directa, que es que le embargamos el sueldo directamente, y la empresa, antes de pagarle el sueldo, deposita el dinero en la cuenta judicial que le abrimos. Ahora, cuando son progenitores no convivientes, que trabajan en negro, y todavía es algo que el derecho no le está encontrando la vuelta. Porque a mí me vienen con todo esto de que no pueden entrar a la cancha, no pueden ir al recital, sí, pero la realidad es que en los barrios pobres, que son las infancias que más necesitan la cuota de alimentos, los progenitores no convivientes no es que van a los recitales, que van al teatro o que le quitan la licencia de conducir, no tienen auto. O sea, esa es la realidad. Y no tienen trabajo en blanco. Y no tienen trabajo en blanco. Y las mujeres se siguen haciendo cargo de las infancias solas. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la solución? Y no sé, la estamos buscando. La estamos buscando a través de fallos novedosos. Hay muchos fallos que no dejan que el hombre cargue nafta. Ahora vi que al Mundial no van a poder irnos, 34.000 personas no van a poder ir al Mundial. ¿Pero quiénes van al Mundial? Claro. Anda a decirle a la chica que vive en la Villa Itatí que su marido no va a poder ir al Mundial. ¿Qué te soluciona? No le soluciona nada a la gente. No le soluciona nada. Entonces yo creo que hay que seguir buscando la vuelta, que hay que seguir acorralando a los deudores alimentarios y seguir buscando soluciones, porque vuelvo a repetir, cuando trabajan en blanco está bárbaro, funciona 10 puntos. Alimento provisorio, retención directa, audiencia, se transforma en definitivo, si no paga, se le retiene, se lo embarga. Claro. Si es clase media, clase alta, lo presionamos, que le vamos a sacar el registro, que lo vamos a inscribir en el registro de deudores alimentarios, que no va a poder salir del país, y lo molestamos. Ahora, cuando es gente humilde, que es la mayoría, porque en este país sabemos que el 70% es pobre y el 30% tiene todas las riquezas más o menos. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, le estamos buscando la vuelta. Sí, pero por lo pronto reclamar y que los jueces hagan fallos novedosos y que apliquen mano dura, porque acá sí es donde hay que aplicar mano dura. Acá sí, porque estamos frente a progenitores que se van, se olvidan de sus hijos y mujeres que se hacen cargo solas, como pueden. Así que esa es la situación. Sí, acá estamos hablando de un tipo de alimento, pues hay varias posibilidades alimentarias que definen nuestro derecho. Este es de padres a hijos, ¿no? De progenitores a hijos. Pero también está el derecho alimentario entre cónyuges. Sí. También está de hijos a padres. Sí, que no es lo más normal, de parentesco. Lo más común, o sea que hay otras situaciones. Es importante, eso que decís, tenemos el alimento derivado de la responsabilidad parental, que es el que hago mención de los hijos, tenemos el alimento derivado del parentesco. El alimento derivado del parentesco es muy interesante cuando hay discapacidad. Claro. ¿Sí? En los casos que hay discapacidad, por ejemplo, tenemos un hijo mayor de edad con discapacidad,
tiene síndrome de Down y tiene 30 años. ¿Yo le puedo reclamar al progenitor no conviviente una cuota de alimentos? Sí. ¿Es por la responsabilidad parental? No, es por el alimento derivado del parentesco. Claro. Está bien que es una cuota que es lo necesario para la subsistencia, es una cuota acotada. Y hay que probar que carece de medios económicos suficientes. Pero sí se usa mucho en los casos de discapacidad. Exactamente. Y en los casos de madres, quizás madres, padres grandes con enfermedades, claro. que viven de una mínima si y no quizás sería abandono de personas. con la mínima no Claro. le alcanza ni para los remedios. Si tiene hijos, bueno, que todos los hijos pongan un Pero no es poquito algo que cada se uno. sepa mucho ni que se hable mucho. No. Claro, por eso lo menciono. Muy bien, sí, no. Y bueno, muchísimos temas, obviamente que quedan tantos otros, pero una reflexión final antes de despedirnos del programa. ¿Acerca de qué tema? En general, la que elijas. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Espero que haber respondido las preguntas que hicieron. Y bueno, nada, la verdad que es muy lindo esto que la gente pregunte y que se animen, ¿no? Que se animen a reclamar. No es que estoy fomentando la industria del juicio, pero sí está bueno reclamar los derechos. Reclamar los derechos, que detrás de los derechos hubo muchas luchas y batallas, y hoy es un tiempo que hay que defender los derechos, y yo siempre estoy a favor de la ampliación de derechos y creo que hay que defenderlos siempre. Así que muchísimas gracias. Gracias, Giselle, por venir, por estar presente en el programa. Vamos con los ganadores. Por favor. Y ya vamos preparando el temita para despedirnos por lo menos de Justicia y Sociedad. Claro. Y abrazar a quien viene, a Marcelito Neira, pero sí despedir con un lindo feliz cumpleaños a nuestro querido amigo Juan Natales. Por supuesto. A quien queremos mucho. Está festejando ahora porque empató. Sí, bueno, no saques temas vos de que no. Claro, por favor. Y bueno, sí, están todos preparados para cantar ahí atrás en el así control. es. ¿Les decimos los ganadores? ¿Les parece? Libros virtuales. Sentencia anticipada del director Jorge Peirano, editorial Rubens Alculzón, y se lo lleva Fabio Rivadeneira. Derechos del Niño, de Maribelov, editorial Hammurabi, para Dayana Álvarez. Y el curso de International Legal Group para Gerardo, calculo que es. Como son regalos virtuales, bueno, la producción ya tiene el contacto de ellos, sus celulares, así que en breve van a recibir los links, las informaciones necesarias para acceder a estos. Son 3 alumnos, así que muy bien. 3 alumnos. Bueno, bien. Bienvenidos los alumnos. Bárbaro, y compartan estos mensajes para que la próxima vengan otra tanda de alumnos a escucharnos, ya sean nuestros oyentes. Bueno, te quedan, vos que siempre dijiste que te gusta cantar, así que nos queda un minuto para cantarle el feliz cumpleaños a nuestro querido amigo Juan. Bueno, vamos, tenemos el temita ahí, Juan. Sí. ¿Querés venir, Juan? Vení. No quiere aparecer. Ahí está festejando el control. Muy bien. Juancito. Que lo cumplas feliz. Tremendo control. Muy bien. Sus primeros El control añitos? con una puesta en escena bárbara, Sí. Una coreografía bárbara. Con luces, con todo, Sí, muy sí, bien. sí. Ahí ya se vienen los sanguchitos, la torta. El noticiero va a salir también con coreografía. Por supuesto. Muy bien. Ahí viste cómo está iluminando la noche de Daniel Fernández. ¿Viste que se vino flujo? como para estar en la autopista. No lo perdés. Tal cual. Felicidades, Juan. Bueno, un gusto para nosotros. Sí. Gracias a todos. Gracias, Marquitos. Gracias a ustedes. Por acercarte, por venir, por estar. A ustedes y muy interesante este programa. Sí. Bueno, gracias Giselle Ficarra por estar junto a nosotros, por hablar de tantos temas que creo que dejaron una información interesante para todos. Nosotros nos encontramos el miércoles que viene aquí en Justicia y Sociedad de 21 a 23 horas para compartir información necesaria y vital para nuestra querida sociedad argentina. Así que nos vamos, los dejamos con las noticias de Daniel Fernández. Saludos.